Estos descubrimientos de Pompeya revelan la verdad de la historia, desde cosas asquerosas hasta algo extraordinario. He aquí 20 de los hallazgos más increíbles realizados entre los muros de Pompeya. Número 20. La fecha desconocida. Hace tiempo que se sabe que la infame erupción del Vesubio que diezmó la antigua ciudad de Pompeya tuvo lugar el 20 de agosto del año 479 después de Cristo. Esta fecha, grabada en la historia de la ciudad, es la más antigua del mundo. Esta fecha, grabada en los registros históricos, ha servido como relato aceptado durante siglos. Sin embargo, las nuevas pruebas sugieren que la erupción que sepultó Pompeya pudo producirse mucho más tarde, quizás en octubre o noviembre. Una reveladora inscripción hallada en medio de las obras de renovación de la ciudad proporciona una pista crucial. Este nuevo descubrimiento en Pompeya ha cambiado la historia. La nota garabateada a carboncillo utiliza el sistema de datación romano, marcando la fecha como el 16º día antes de las calendas de noviembre, equivalente al 17 de octubre. Significativamente, esta inscripción no estaba destinada a ser permanente, ya que probablemente fue escrita en una pared blanca en preparación para la renovación de un fresco. Los arqueólogos están seguros de que esta fecha se dejó en el año 79 después de Cristo, ya que el carbón se habría desvanecido rápidamente, lo que la convierte en una prueba contemporánea excepcionalmente precisa. Esta cronología revisada también se ve respaldada por el descubrimiento de restos bien conservados en las ruinas, como frutas de otoño en su mejor momento y prendas de protección sustanciales, elementos que desafían el atuendo esperado para el clima típicamente abrasador de la región en agosto. Esta fecha de mediados de octubre abre una caja de Pandora de posibilidades. ¿Se produjo realmente la erupción más tarde de lo que se creía? ¿Estuvo Pompeya llena de actividad y renovación hasta el final de su existencia? El velo del tiempo sigue envolviendo partes de la historia de esta antigua ciudad a medida que los estudiosos profundizan en la riqueza de las pistas ocultas bajo las capas de ceniza e historia. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. El trágico destino de los recién nacidos. La devastación provocada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo queda tal vez más conmovedoramente reflejada en el descubrimiento de los restos de un recién nacido y una mujer embarazada entre las ruinas de Pompeya. Estos desgarradores hallazgos ofrecen una visión aleccionadora de las terribles realidades a las que se enfrentaron los habitantes más vulnerables de la ciudad mientras buscaban desesperadamente refugio de la embestida volcánica. Durante las meticulosas excavaciones de la antigua ciudad, los arqueólogos descubrieron los restos de un niño recién nacido junto al cadáver de una mujer, una trágica escena que sugiere que había dado a luz en medio de la calamidad. En otra parte de la ciudad, los arqueólogos descubrieron los restos de una mujer embarazada, con el vientre redondo claramente visible en el molde de yeso. Los estudios revelaron que estaba embarazada de unas 36 semanas y que probablemente se preparaba para la llegada de su hijo. Trágicamente, su bebé nunca tuvo la oportunidad de respirar por primera vez, ya que la erupción se cobró la vida de ambos. Número 18. El vívido relato de Plinio el Joven. Gran parte de nuestra comprensión de la catastrófica erupción del Vesubio y su devastador impacto en la antigua ciudad de Pompeya se deriva del vívido relato de primera mano escrito por Plinio el Joven. Aunque el propio Plinio no estuvo presente en Pompeya durante el suceso, su tío, Plinio el Viejo, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la tragedia. Plinio el Viejo era un erudito y comandante militar de renombre, y cuando comenzó la erupción, intentó valientemente rescatar a las víctimas de la embestida. Trágicamente, pereció en su empeño, pero su sobrino, Plinio el Joven, relató meticulosamente el desastre en una serie de cartas dirigidas al historiador Tácito. Los recuerdos de Plinio el Joven pintan un cuadro inquietante de los acontecimientos que condujeron a la erupción, incluidas las señales ominosas que presagiaban la inminente calamidad. Describió la colosal y peculiar nube que salía del volcán, presagio de la destrucción que se avecinaba. Su vívida escritura también captó el caos subsiguiente, la oscuridad que envolvió la región cuando la nube de ceniza borró el sol y los intentos desesperados de la población por escapar o buscar refugio. Número 17. Los amantes abrazados. A principios del siglo XX,
Los arqueólogos descubrieron una escena conmovedora e inolvidable entre las ruinas de Pompeya. Dos individuos encerrados en un abrazo eterno, sus últimos momentos preservados para siempre por la catastrófica erupción. Este sorprendente descubrimiento llevó inicialmente a los arqueólogos a creer que los restos pertenecían a una pareja, o tal vez a dos mujeres jóvenes. Sin embargo, nuevos análisis científicos, incluidas pruebas de ADN de última generación, han revelado un giro sorprendente en esta trágica historia. Los restos, en lugar de pertenecer a una pareja de amantes, pertenecían en realidad a dos hombres que no estaban emparentados. Eran amigos íntimos, familiares o incluso amantes en una sociedad más abierta a diversas formas de relación humana. La ambigüedad que rodea sus identidades y la profunda intimidad plasmada en la casta de yeso han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo, invitándonos a reflexionar sobre las historias no contadas y las complejas relaciones que pudieron existir en el antiguo mundo de Pompeya. Número 16. La Villa de los Misterios. Situada a las afueras de la ciudad de Pompeya, la Villa de los Misterios es una de las propiedades del mundo antiguo mejor conservadas. Esta gran villa es famosa por sus elaborados frescos, considerados entre los más bellos y mejor conservados de la época romana. Lo que distingue a la Villa de los Misterios es su amplio fresco, que adorna una habitación entera y representa una secuencia de escenas que han intrigado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos. Se cree que esta detallada obra de arte representa los ritos de iniciación de un misterioso culto, posiblemente dedicado al dios Dioniso. Asociado con el vino y la fertilidad, el fresco presenta un atractivo abanico de emociones y acciones que van desde la danza ritual hasta la dramática flagelación de los iniciados. Esto ha suscitado continuos debates sobre la finalidad exacta y el simbolismo de la sala, y los estudiosos proponen diversas interpretaciones. Algunos sugieren que el espacio servía para la iniciación de las mujeres en los misterios dionisíacos, donde se compartían rituales y conocimientos selectos entre unos pocos privilegiados. Otros ven en las escenas representaciones simbólicas de las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el matrimonio. Número 15. Los inquietantes moldes de escayola. Uno de los aspectos más cautivadores e inquietantes de la tragedia de Pompeya son los moldes de escayola que conservan los últimos momentos de las víctimas, ofreciendo una visión escalofriante pero conmovedora de los horrores experimentados por los condenados habitantes de la ciudad. Estas extraordinarias creaciones son el resultado de una fascinante proeza arqueológica que fue posible gracias al ingenioso trabajo del arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Durante las primeras excavaciones de Pompeya, Fiorelli hizo un descubrimiento extraordinario: la presencia de huecos en la ceniza volcánica endurecida que se correspondían con las formas de los cuerpos humanos. Consciente de la posibilidad de capturar las últimas poses de las víctimas, Fiorelli fue pionero en una técnica innovadora, vertiendo cuidadosamente yeso líquido en estas cavidades. A medida que el yeso fraguaba, la ceniza circundante se retiraba con delicadeza, revelando detallados moldes que conservaban no solo las posturas, sino también las expresiones y la vestimenta de quienes perecieron en la erupción. El realismo de estos yesos es realmente asombroso y nos permite vislumbrar la cruda angustia y desesperación de los últimos momentos de los pompeyanos. Estas inquietantes reliquias siguen cautivando y conmoviendo a visitantes de todo el mundo, proporcionando una conexión tangible y visceral con la tragedia que tuvo lugar en Pompeya hace más de 2 milenios. Número 14. El Jardín de los Fugitivos. En 1961, Amadeo Maiuri, superintendente de Pompeya, realizó un descubrimiento fundamental en el Jardín de los Fugitivos de la antigua ciudad. Originalmente compuesto por 2 casas, la zona se transformó más tarde en un huerto y un viñedo situado junto a la extensa pelestra, y justo dentro de la puerta Nosura, el equipo de Maiuri descubrió los restos de 13 individuos que habían perecido en la erupción. Las últimas poses de las víctimas estaban inquietantemente conservadas en cavidades huecas dentro de la ceniza volcánica endurecida. Para conmemorar estas trágicas figuras, los arqueólogos emplearon la técnica de utilizar yeso de París para rellenar los huecos, lo que dio como resultado moldes detallados que representan vívidamente las formas de los fallecidos. Originalmente descubiertos en grupos separados,
Estos moldes de yeso están ahora dispuestos en una conmovedora procesión, ofreciendo una sombría visión de los momentos congelados de la agonía final de las víctimas. Las poses capturadas en los moldes sugieren un intento desesperado de encontrar refugio, con hombres, mujeres e incluso niños presionando contra un muro de piedra, algunos protegiendo a sus seres queridos en un esfuerzo inútil por escapar del ataque volcánico. Número 13. El antiguo elixir de lavandería. Entre los muchos aspectos intrigantes de la vida cotidiana en la antigua ciudad de Pompeya, el más interesante son las prácticas de las lavanderías públicas de la ciudad, o lavanderías. Estos establecimientos de 2000 años de antigüedad se sometieron a un enorme proyecto de restauración, que costó la asombrosa cifra de 105 millones de euros. Dentro de estas antiguas lavanderías, los arqueólogos han descubierto grandes bañeras, pilas de piedra y soportes donde los individuos lavaban, teñían e incluso planchaban su ropa. Sin embargo, la revelación más asombrosa es el uso que hacían los romanos de la orina como agente limpiador para su colada. Apreciada por su contenido en amoníaco, la orina era un valioso recurso natural en la antigua Roma, que servía como excepcional quitamanchas y eliminador de la suciedad en ausencia de los jabones y detergentes modernos. El proceso de lavado consistía en recoger sistemáticamente la orina de los urinarios públicos o directamente de los hogares, que luego se utilizaba en grandes cubas que contenían agua. El amoníaco de la orina descomponía eficazmente la grasa y la suciedad, garantizando una limpieza a fondo de los tejidos. Número 12. Una salud dental extraordinaria. Entre los numerosos descubrimientos sorprendentes e intrigantes desenterrados en las ruinas de Pompeya, destaca un hallazgo particularmente inesperado y notable: la excepcional salud dental de los habitantes de la ciudad. En contra de la idea generalizada de una higiene bucal deficiente en el mundo antiguo, investigaciones recientes han revelado que la mayoría de los habitantes de Pompeya tenían una dentadura en muy buen estado, sin caries ni enfermedades de las encías. Esta notable revelación se atribuye en gran medida a la dieta de los pompeyanos, que difería significativamente de los alimentos procesados y cargados de azúcar que dominan las dietas modernas. A diferencia de la actual, la dieta de los antiguos pompeyanos se componía principalmente de frutas, verduras y cereales, con un consumo limitado de azúcar. Este patrón dietético desempeñó un papel crucial en la reducción de la probabilidad de caries entre la población de la ciudad. El aire y el agua de la zona contenían elevados niveles de flúor, un compuesto natural conocido por fortalecer el esmalte dental y prevenir la caries. Este factor medioambiental derivado de las emisiones del cercano monte Vesubio probablemente reforzó la sólida salud dental observada en los restos de los habitantes de Pompeya. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. El preciado caballo. En 2018, durante unas excavaciones al norte de Pompeya, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso: los restos excepcionalmente bien conservados de un caballo intacto, adornado con un arnés de estilo militar elaborado con hierro y bronce. Este notable hallazgo no fue un simple descubrimiento, sino el principio de una revelación aún más extraordinaria. A medida que avanzaban las excavaciones, los investigadores descubrieron los restos de hasta 3 caballos, al menos uno de los cuales portaba los adornos distintivos de un animal de alto estatus. El tamaño del caballo, de casi 1,50 metros a la cruz, se consideraba bastante grande para la época, lo que apuntaba a la existencia de individuos muy selectos y apreciados en la región de Pompeya. La presencia del valioso arnés de estilo militar cerca de la cabeza del animal sugiere además que este caballo en particular pertenecía a la categoría más noble, subrayando la importancia y el estatus de su propietario. Número 10. El santuario místico. En medio de la riqueza de maravillas arqueológicas descubiertas en las ruinas de Pompeya, uno de los descubrimientos más asombrosos es el antiguo santuario conocido como Lararium, notablemente conservado. Estos espacios sagrados, dedicados a las deidades domésticas que se creía salvaguardaban los hogares romanos, ofrecen una visión de las creencias y prácticas religiosas de los habitantes de la ciudad. El Lararium hallado en Pompeya se asemejaba a un jardín oculto, exquisitamente conservado y adornado con intrincados frescos
que representaban una serie de escenas y figuras cautivadoras. La vivacidad y el detalle de estas pinturas son realmente notables, teniendo en cuenta su antigüedad de casi 2 milenios. Los frescos de este espacio sagrado muestran una fascinante variedad de imágenes, como serpientes, un pavo real, bestias doradas en combate con un jabalí negro, pájaros, un pozo, una bañera y una figura que parece un híbrido de hombre y perro. Potencialmente inspirada en el dios egipcio Anubis, esta ecléctica colección de deidades y símbolos contribuye a crear un ambiente casi místico en el santuario, aludiendo a la naturaleza compleja y polifacética del panteón romano. Entre estos cautivadores frescos, el altar del larario está adornado con elementos simbólicos, entre los que destacan los huevos, representación de la fertilidad. Los arqueólogos han descubierto restos carbonizados cerca del altar, que se cree que eran ofrendas de alimentos como huevos, higos o nueces dedicadas a las deidades asociadas con la fertilidad y los rituales domésticos. La presencia de estas pinturas de dioses domésticos romanos, rodeando el altar, subraya aún más el significado religioso de este espacio sagrado. Es concebible que en sus últimos momentos, mientras las cenizas y la destrucción envolvían Pompeya, algunos individuos buscaran consuelo y conexión con su fe en este santuario sagrado. Número 9. El trágico destino del perro guardián. Entre los conmovedores y desgarradores descubrimientos hallados en las ruinas de Pompeya, se encuentra el molde de escayola de un perro guardián, trágicamente atado a un poste e incapaz de escapar del ataque volcánico que asoló la antigua ciudad. El molde, descubierto el 20 de noviembre de 1874, representa al compañero canino de un rico pompeyano llamado Marcus Bisonius Primus. Cuando Primus sintió que su vida corría peligro, decidió huir de la ciudad, abandonando a su fiel compañero, que permaneció encadenado en el atrio, una zona destinada a recoger el agua de lluvia. Imagínese la desesperada situación del perro, que luchaba contra sus grilletes, buscando desesperadamente la salida mientras la incesante ceniza penetraba en el atrio, envolviéndole inexorablemente en su asfixiante abrazo. Los últimos momentos del animal debieron de ser una terrible experiencia de pánico y agonía. Atrapado por la cadena que lo ataba al poste, el perro probablemente luchó desesperadamente por liberarse, con sus instintos de supervivencia enfrentados a la implacable embestida de la erupción. Trágicamente, sus valientes esfuerzos fueron en vano, y el leal Khan sucumbió a las cenizas volcánicas, con su pose final capturada en el inquietante molde de escayola para la eternidad. Número 8. El hombre desafortunado. La mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado rara vez ha sido tan trágicamente literal. En cuanto al hombre más desafortunado de Pompeya, atrapado por la erupción del Vesubio, sus frenéticos intentos de escapar se vieron truncados de forma espantosa por una colosal roca que le aplastó la cabeza. Sin embargo, revelaciones recientes han puesto en entredicho esta hipótesis, lo que ha llevado a reexaminar los restos y las circunstancias que rodearon su muerte. Tras una inspección más minuciosa, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. El cráneo del hombre estaba completamente intacto, lo que contradecía la creencia anterior de una muerte violenta por aplastamiento. Un análisis más detallado de los restos, incluidos la parte superior del tórax, las extremidades, el cráneo y la mandíbula, llevó a los investigadores a reconsiderar la causa de la muerte. En lugar del impacto directo de una enorme roca, la teoría predominante ahora sugiere que el fallecimiento del hombre se debió más bien a la asfixia provocada por el flujo piroclástico durante la erupción volcánica. Número 7. La asombrosa potencia de la erupción del Vesubio. La magnitud y la fuerza de la erupción del Vesubio son casi incomprensibles, incluso si se comparan con algunos de los desastres más devastadores de la historia moderna provocados por el hombre. Los expertos han establecido sorprendentes paralelismos entre el evento volcánico y la detonación de una bomba atómica masiva, estimándose que la erupción ha liberado la asombrosa cantidad de 100.000 veces más energía térmica que la bomba lanzada sobre Hiroshima en 1945. Alrededor de la 1 de la tarde del fatídico día, la cima de la montaña literalmente explotó, volando toda la cima del volcán y liberando una enorme nube de gas, ceniza y piedra en el aire. Esta colosal efusión de material volcánico ocultó rápidamente el sol,
sumiendo a la ciudad de Pompeya en una oscuridad espeluznante e impenetrable. El poder de esta erupción fue tan asombroso que se dice que diezmó la antigua ciudad en tan solo 15 minutos, sin dejar ninguna posibilidad a los residentes de escapar del implacable ataque de la furia de la naturaleza. Para situar la magnitud de este acontecimiento en perspectiva, se dice que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945 liberó una energía equivalente a unos 15 kilotones de TNT, devastando la ciudad en cuestión de segundos. En cambio, se calcula que la erupción del Vesubio liberó el asombroso equivalente a 1,5 millones de toneladas de TNT, una muestra alucinante del poder bruto e indomable de la naturaleza. La velocidad e intensidad de los flujos piroclásticos que se precipitaron por las laderas del volcán fueron igualmente asombrosas, con el gas sobrecalentado y los escombros a más de 100, alcanzando temperaturas de 300 grados Celsius. Para los desafortunados habitantes de Pompeya, atrapados en el camino de esta imparable embestida, simplemente no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Número 6. Las advertencias que no fueron escuchadas. Es una cruel ironía que los habitantes de Pompeya no estuvieran desprovistos de señales de advertencia del desastre inminente que finalmente destruiría su ciudad. De hecho, el monte Vesubio había estado enviando señales claras de su potencial para una erupción catastrófica durante casi 2 décadas, antes de los fatídicos acontecimientos del año 79, después de Cristo. 17 años antes de la erupción, un gran terremoto había dañado gravemente Pompeya, dejando la ciudad en un estado de ruina y provocando la huida de muchos residentes. Esto fue un claro indicio de que la región era sísmicamente activa y potencialmente volátil, presagiando el cataclismo que estaba por venir. Además, en los años previos a la erupción, comenzaron a producirse extraños sucesos en la zona, como pozos que se secaban, vides en las laderas del Vesubio que se marchitaban y morían, y un drástico aumento de la actividad sísmica. A pesar de estos signos ominosos, los ciudadanos de Pompeya parecían haber ignorado en gran medida las advertencias. Después de todo, el Vesubio había permanecido inactivo durante siglos, adormeciendo a los residentes con una falsa sensación de seguridad. Además, Pompeya era un popular destino de vacaciones para los romanos, y la idea de una catástrofe inminente probablemente no hizo mella en el espíritu festivo. Número 5. La clase media de Pompeya. A la sombra de las opulentas villas y los fastuosos estilos de vida de la élite pompeyana, un reciente descubrimiento arqueológico ha arrojado luz sobre la existencia cotidiana de los habitantes de clase media de la ciudad. En 2022, durante unas excavaciones en la antigua ciudad, los arqueólogos desenterraron una residencia de 2 plantas que contrastaba con las extravagantes casas de los ricos. A diferencia de las grandes villas con frescos típicamente asociadas a la clase alta de Pompeya, esta vivienda de clase media contaba con comodidades más modestas, como suelos de arcilla y paredes sin pintar. Sin embargo, los artefactos descubiertos en la casa cuentan una historia de ambición y aspiraciones personales más que de mera subsistencia. Entre los hallazgos había vajilla de cerámica, objetos decorativos, lámparas e incluso objetos más personales, como un baúl vacío, una cama y un quemador de perfume de terracota con forma de cuna. Estos hallazgos describen un estilo de vida confortable y modesto, distinto de la opulencia de las residencias de la élite pompeyana. La variedad de artefactos, desde herramientas cotidianas básicas hasta objetos más valiosos fabricados en bronce o vidrio, sugiere que los ocupantes de esta casa de clase media albergaban aspiraciones de mejorar su estatus social. Algo parecido a lo que ocurre en las sociedades contemporáneas. La yuxtaposición de necesidad y aspiración, encarnada por los objetos desenterrados, proporciona una fascinante visión del diverso tejido social de la antigua Pompeya. La historia de Pompeya no se define únicamente por la grandeza de su clase aristocrática, más bien abarca las experiencias y ambiciones de una parte significativa de la población que trabajaba diligentemente para mantenerse a sí misma y a sus familias mientras soñaba con un futuro más prestigioso. Número 4. Los baños estábanos. Los baños eran la piedra angular de la vida social en la antigua Roma, y los baños estabianos de Pompeya lo ejemplifican a la perfección. Datan de alrededor del año 125 a.C. Estos vastos baños,
con sus múltiples piscinas y cámaras ornamentadas, se encuentran entre los complejos de baño más antiguos conocidos del mundo antiguo. La disposición y el diseño de los baños estavianos ofrecen una valiosa información sobre la avanzada comprensión de los romanos de la regulación de la temperatura y su aprecio por la expresión artística. El complejo contaba con varias salas, cada una equipada con distintos sistemas de calefacción para satisfacer las diversas preferencias de los bañistas, lo que demuestra la meticulosa atención de los romanos a los detalles y su capacidad para diseñar sofisticados entornos climatizados. Más allá de los aspectos funcionales de los baños, el complejo estabano estaba adornado con una gran cantidad de elementos artísticos, como impresionantes frescos, intrincados mosaicos y elaboradas estatuas esculpidas. Estos cautivadores elementos artísticos impregnaban la experiencia del baño con una sensación de serena belleza y sofisticación cultural, mientras los visitantes se deleitaban en las cálidas aguas. Entre estas obras maestras visuales, los baños estábanos no eran meros espacios utilitarios para la higiene personal. Eran centros integrales de interacción social y compromiso comunitario en la antigua Pompeya. Estos grandes complejos, meticulosamente diseñados, servían como lugares de reunión donde los habitantes de la ciudad podían socializar, relacionarse y crear vínculos, de forma muy parecida a la función de las instalaciones recreativas actuales. Número 3. Pompeya y el pan. El pan era un alimento básico en la antigua ciudad de Pompeya. Las excavaciones han sacado a la luz unas 40 panaderías, la mayor de las cuales estaba equipada con varios molinos, un dispositivo para mezclar la masa y un enorme horno que permitía producir hasta 2000 hogazas al día. Entre los hallazgos, se encontraron 80 barras de pan carbonizadas intactas dentro de los hornos. Los panes, que solían medir alrededor de 9,8 pulgadas de diámetro y pesar unos 580 gramos, estaban a menudo adornados con frutas, frutos secos y semillas, mostrando la sofisticación de las tradiciones culinarias de Pompeya. La excavación de intrincados frescos que representan el proceso de elaboración del pan ha revelado aún más la afición de la ciudad por este alimento básico. Estas obras de arte ilustran vívidamente las etapas de producción, desde el amasado de la masa hasta el horneado final, ofreciendo una visión de las bulliciosas panaderías que una vez funcionaron en las vibrantes calles de Pompeya. Curiosamente, los panes planos circulares producidos en Pompeya se parecían mucho a la pizza moderna, aunque carecían de los característicos ingredientes de queso y tomate. Esta primera versión del pan plano, con sus guarniciones de fruta y frutos secos, es un fascinante precursor de la apreciada creación culinaria que conocemos hoy. Número 2. Los grafitis. La antigua ciudad de Pompeya, congelada en el tiempo por la erupción del Vesubio, ha revelado un aspecto menos conocido, pero profundamente humano, de su historia. A través del descubrimiento de grafiti grabados en sus paredes, estas inscripciones ofrecen una visión cruda e íntima de la vida cotidiana y los pensamientos internos de las personas que habitaron esta antigua ciudad hace casi 2 milenios. Revelan sorprendentes paralelismos entre sus expresiones y nuestras sensibilidades modernas. Lo más notable de los grafiti de Pompeya es su asombroso parecido con las formas en que nos comunicamos y compartimos nuestros pensamientos hoy en día. Las inscripciones, que abarcan desde lo profundo a lo profano, cubren una amplia gama de temas, como notas de amor, apoyos políticos, promociones de eventos y simples afirmaciones de existencia, reflejando el intercambio desinhibido de ideas y experiencias, similar a nuestro uso contemporáneo de las plataformas de las redes sociales. Entre los garabatos, algunos desvelan anécdotas personales, como 2 amigos inmortalizando su vínculo en un bar o una crítica política atribuida al responsable de finanzas del emperador Nerón. El amor sigue siendo un tema intemporal, con mensajes que expresan afecto o desamor, mientras que otros funcionan como precursores de las modernas reseñas que ofrecen opiniones sobre dónde comer o beber en la ciudad. Número 1. Delicias culinarias. La antigua ciudad de Pompeya es famosa por su sofisticado estilo de vida y su diversidad culinaria. Los restos arqueológicos descubiertos entre las ruinas conservan un rico tapiz de delicias gastronómicas. Uno de los descubrimientos más cautivadores y mejor conservados es el equivalente antiguo de un snack bar actual, conocido como Thermopolium. Estos thermopolia
o establecimientos de comida rápida eran parte integrante de la vida urbana romana y abastecían a quienes carecían de cocinas privadas o simplemente estaban demasiado ocupados para preparar sus propias comidas. Las excavaciones realizadas en un Thermopolium de Pompeya, especialmente bien conservado, han proporcionado una visión tentadora de la oferta culinaria y la organización de estos antiguos restaurantes. Entre los hallazgos había restos de caracoles, un manjar muy apreciado en la cocina romana, que se preparaba con hierbas y especias para crear platos sabrosos y nutritivos. La presencia de espinas de pescado subraya aún más la diversidad de la oferta culinaria de los pompeyanos, mostrando su aprecio por la generosidad del mar. Lo que realmente distingue a estas Termópolis es su ingenioso diseño, con grandes jarras, conocidas como dolia, incrustadas en los mostradores para facilitar el almacenamiento y el servicio eficientes de comidas calientes y listas para comer. Esta disposición permitía a los propietarios proporcionar rápidamente sustento a sus clientes, de forma muy similar a la comodidad de los actuales establecimientos de comida rápida. Gracias por vernos. Hasta la próxima.